Kundur es uno de los autores más prominentes sobre el tema de la estabilidad, o sea, realmente es uno de los tipos que más ha hablado y ha escrito sobre la estabilidad y que más sabía de estabilidad. Ya el señor falleció. Y él escribe este libro, Power System Stability. Déjame ver que están intentando entrar acá. Él escribe este libro, Power System Stability and Control, y ahí él impuso aquel concepto de estabilidad que habíamos hablado anteriormente, donde dice que la estabilidad de un sistema es la habilidad que tiene un sistema para recuperar un estado de equilibrio o un estado de operación aceptable después de una perturbación. Y ahí él hace algunas clasificaciones de estabilidad que nosotros las vamos a ver más adelante. Como yo les decía, la estabilidad se le conoce como la habilidad de mantener el equilibrio de los sistemas de potencia durante perturbaciones o después de una perturbación, mejor dicho. Como ustedes saben, los sistemas de corriente alterna se forman. Aquí está intentando entrar. Se forman con máquinas sincronizadas entre ellas. Lo que generalmente, y por supuesto, para mantener un equilibrio de frecuencia, entonces lo que debemos hacer es que la generación sea igual al consumo. Si eso se cumple, nosotros habíamos visto que la frecuencia se mantiene estable, por lo tanto, todos los generadores giran a la misma velocidad, o sea, no a la misma velocidad, sino que a una velocidad constante. Todos los generadores giran a velocidad constante. Bueno, dentro de las clasificaciones de estabilidad, y esto es lo que da el Kundur en su libro y en un artículo que publicó en el I3C, él define tres tipos de estabilidad, que nosotros vamos a hablar de todas ellas un poquito. Estabilidad angular, estabilidad de frecuencia y estabilidad de voltaje o estabilidad de tensión. Estos son los tres tipos de estabilidad fundamentales que hay. Ahora, dentro de la estabilidad angular está la estabilidad transitoria, que ya la habíamos definido, y la estabilidad pequeñas señales. Dentro de la estabilidad de tensión está la estabilidad de voltaje a grandes disturbios y la estabilidad de tensión a pequeños disturbios. Luego todas estas se dividen en corto y largo plazo, pero básicamente hay tres tipos de estabilidad. Estabilidad angular, que se subdivide en estabilidad transitoria y estabilidad de pequeñas señales, la estabilidad de frecuencia y finalmente la estabilidad de tensión, que es la estabilidad de tensión a grandes disturbios, grandes perturbaciones, y la estabilidad de tensión a pequeños disturbios o pequeñas perturbaciones. Nosotros vamos a ver a partir de ahora, vamos a ver todos esos tipos de estabilidad y vamos a hablar un poco de algunas de ellas y después al final nos vamos a centrar más en la estabilidad angular, que es donde vamos a hacer nosotros todos los cálculos que vamos a hacer. Entonces, bueno, todo esto es la capacidad de permanecer en equilibrio de operación o en la capacidad de mantener el equilibrio de operación o el equilibrio entre fuerzas en oposición. Acá está la estabilidad angular, que es la capacidad de mantener el sincronismo, o sea, ya habíamos visto la capacidad angular, de la estabilidad angular, habíamos hablado de ella, y es la capacidad que tienen los generadores para mantener su sincronismo. La estabilidad de frecuencia es la habilidad del sistema de mantener la frecuencia dentro de algunos intervalos, de los intervalos normales, o sea, dentro del rango de operación aceptable. Y la estabilidad de tensión es la habilidad que tiene el sistema o la capacidad de mantener la tensión dentro de un voltaje, de un rango aceptable. Por supuesto, para mantener esa tensión hace falta potencia reactiva. Si la vamos a bajar, consumir potencia reactiva. Si la vamos a subir, entonces inyectar potencia reactiva a través de compensadores síncronos, dispositivos fax o simplemente capacitores. Luego vienen las grandes o los cortos plazos o los grandes disturbios también. Los grandes disturbios son periodos de hasta 10 segundos y la estabilidad oscilatoria, o sea, esto no nos vamos a meter en eso, estabilidad no oscilatoria. A grandes disturbios, por ejemplo, esta estabilidad de tensión se refiere a eventos de conmutaciones, a eventos de conmutaciones dinámicas de líneas de ultra alta tensión
y cargas, o sea, cargas, coordinaciones de protecciones y controles, cualquier línea que pueda salir. Y la estabilidad de pequeñas señales se relaciona con las curvas PQ o PB de estado estable y el margen de estabilidad o de reserva de potencia reactiva. Vamos a hablar de eso ahora de una, por cada una de ellas. Finalmente están los eventos a corto plazo que pueden ser severos, desviaciones de frecuencia, periodos de estudio, y el periodo de estudio son varios minutos. Finalmente, los severos transitorios, que son desviaciones de frecuencia, grandes periodos de estudio que pueden llegar hasta decenas de minutos. Y bueno, ahora sí vamos a ver la estabilidad una por una. Comencemos por la estabilidad angular. Nosotros vimos que la estabilidad angular es la habilidad que tiene los generadores o la capacidad de los generadores para mantener el sincronismo después de una perturbación. Como yo les decía, todos los generadores giran a un ángulo de los rotores relativamente cerca, o sea, la diferencia angular entre el rotor de los rotores con referencia en la máquina slack, por decirlo así, la máquina de balance, la, las desviaciones de esos ángulos no son muy grandes. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, aquí tenemos tres generadores, ustedes ven en pantalla acá, tres generadores. Eh, uno, que es este que va por acá, dos, que es este que va por acá, y tres, que es este que va por acá. En este punto, todos ellos venían girando a un ángulo estable, fijo, y en este punto acá ocurre una falla. Puede ser la salida de una línea, que puede ser, en este caso, un cortocircuito, algo así. Fíjense, hay un ángulo que oscila y se va estabilizando. Hay otro que oscila un poco más, baja. La segunda oscilación ya la hace bien pequeña. Estos son oscilaciones, por supuesto, de los rotores de los generadores. Sigue bajando, baja, y ya la tercera oscilación la va haciendo más pequeño. Y si usted lo deja mucho más, él se va probablemente a estabilizar en algún valor angular. Ya el tercer generador, si ustedes ven, el ni oscila, él comienza a aumentar el ángulo, aumentar el ángulo, aumentar el ángulo, aumentar el ángulo. En eso, este aumento de ángulo se traduce en ganar velocidad. Comienza a ganar velocidad, ganar velocidad, ganar velocidad, hasta que finalmente las protecciones dicen: esta velocidad es muy alta, el rotor se va a partir, vamos a sacar ese generador, y se dice que ese generador perdió la estabilidad del sistema. Entonces, eso es una tendencia inestable, o ya eso se ve que va a ser inestable completamente. Este ángulo de acá tiene una tendencia estable, y este también tiene tendencias estables. ¿Qué quiere decir que tenga tendencias estables? Que aunque oscile, usted ve que las oscilaciones se van haciendo menores, 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 y llega un punto en que se estabiliza. Y llega un punto en que se estabiliza. Entonces, ese ángulo es realmente el ángulo entre los campos magnéticos de los rotores, o sencillamente el ángulo de la FEN detrás de la reactancia de los generadores, eh, que por supuesto brinda la tendencia de la estabilidad después de una contingencia, a grande o pequeña, señalo, una perturbación grande, una perturbación pequeña. La perturbación grande puede ser un cortocircuito, o sencillamente una perturbación pequeña, como puede ser un incremento de carga o algo así. Acá hay otro caso más. Fíjense, el ángulo no tiene por qué incrementar desde inicio. Este, por ejemplo, que está en línea discontinua, caso 3. Si ustedes ven el caso 1, comienza a oscilar, a oscilar, a oscilar, y finalmente se va estabilizando. El caso 3, el caso 2 ya sale, y usted ve que pierde el sincronismo. Ya ese perdió la estabilidad. Ese generador no puede seguir operando. Él tiene que salir del sistema, porque él comienza a acelerar, 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 y se fue. Tiene que salir, porque si no el rotor se va a partir. Entonces, aquí, bueno, de hecho yo le puse acá inestable seguro. Este es estable. El caso 1, usted ve que va bajando la oscilación, y ese es estable. Eso incluso lo podemos simular en Dixie. Vamos a simularlo. Y después está el caso 3. Fíjense, el caso 3 oscila, oscila acá, él baja,
sube y ya incrementa un poco más. Fíjense, este valor aquí hasta donde llegó, ya el segundo aumentó un poco más y ya en el tercero es que él pierde el sincronismo. Entonces, no necesariamente en el primer ciclo él va a perder el sincronismo como es el caso del 2, sino que hay que esperar un poco más a ver si efectivamente él da para perder el sincronismo o da para estabilizarse. Fíjense que aquí yo le puse inestable, confuso, hasta que finalmente él pierde el sincronismo. Entonces, de esto es lo que se trata el, la estabilidad angular. Y es la que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar después que hablemos de todo esto. Vamos a dedicarnos a estudiar esa estabilidad, vamos a calcular cuál es el ángulo donde se pierde la estabilidad, cuál es el ángulo donde las protecciones necesitan abrir, ese ángulo crítico, donde al que las protecciones necesitan abrir para que la máquina no pierda el sistema, no pierda el sincronismo. Luego de segunda viene la estabilidad de tensión. La estabilidad de tensión se caracteriza por curvas que se conoce también como curvas nariz o curvas PV. Y estas curvas que se conocen como curvas PQ. Todos sabemos que cuando nosotros comenzamos a incrementar carga, llega un momento en que la tensión comienza a caer. Fíjense, la curva va bajando y aquí va por debajo de 1. Comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer. Y este punto que está aquí, que es el punto de la curva nariz, es el punto de inestabilidad. Si la tensión cae por debajo de esto, si la tensión cae por debajo de este punto, el sistema no tiene recuperación, pierde la estabilidad. Y esta curva depende del factor de potencia. Si ustedes se fijan, este es 0.9 capacitivo, 0.95 capacitivo, 1 inductivo, 0.95 inductivo y finalmente esta curva acá 0.9 inductivo. Mientras más bajo sea el factor de potencia, más bajo el punto de inestabilidad. Fíjense, esta raya que está aquí determina el límite de funcionamiento estable. A partir de ahí, el sistema pierde la estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos estas curvas? Básicamente, ¿hasta cuándo yo puedo incrementar la carga en un nodo sin que se pierda la estabilidad? Acá yo le voy a poner un ejemplo. ¿Ven el Dixieling acá? Sí, profesor, se ve. Ya. Y hay alguien aquí intentando entrar. Acá está el Dixieling. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de estabilidad de la barra 15. Básicamente, ¿qué yo hago acá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué potencia yo puedo poner aquí una carga sin que se pierda la estabilidad? Entonces yo llego aquí y le digo, clic derecho, bueno, vamos a hacerlo acá en la barra 11. Clic derecho, calcular, curva PV. Imagínense que usted es el especialista de un sistema. Y a alguien le dice, mire, necesitamos poner una carga en la barra 15, que va a ser de 200 megawatts. 200 megawatts con una potencia reactiva o con un factor de potencia, qué sé yo, de 0.95. El sistema lo soporta. Usted puede llegar y decir clic derecho aquí, calcular curva PV. Selecciona la barra a donde usted quiere, que es esta barra que está aquí, barra 3 o barra 16, no sé. ¿Cuál es la barra? En la barra 11, 15, perdón. Calcular curva PV. Aquí está seleccionada la barra probablemente. En la barra 7. En la 7. No sé, vamos a ver ahora. Ah, no, aquí está. Selección personalizada. Barra 15. Aquí está. Usted ejecuta y él hizo el estudio ya. Incluso le dice,
Mostrado el caso base con la demanda escala de 433,1 megawatts. Y usted llega aquí y dice, ¿la curva PV cuál es? ¿Para qué barra? Le pregunta, para la 15. Clic derecho y a él le da la curva. Y él le dice aquí, en otras palabras, que este puntico que está acá es de 433,08 megawatts con una tensión de 0,91. Si usted pone ahí una carga que tenga una tensión de 400 o una potencia activa de 433,08 megawatts y por supuesto una potencia reactiva que aumente en la misma proporción que la potencia activa, porque no es solo potencia activa, también potencia reactiva, la tensión en ese nodo va a ser de 0,91. Mírala aquí, 0,91. Si usted pone un mega más, el sistema se cae. El sistema se cae. Usted puede poner aquí una carga hasta ese valor de 433 megawatts con un incremento de potencia reactiva igual, por supuesto, no es solo potencia activa. Tiene que tener un factor de potencia también. ¿Se entiende ahí? Y en el Excel, ¿cómo usted puede ver la curva del generador? Porque usted es una curva en la barra, pero ¿cómo lo puede ver en el generador ahí, en el Dixieland? Pero la curva del generador. Que ahí me enredo un poquito porque está hablando de la estabilidad, que ve la estabilidad del generador, ¿cierto? No. Ahora ya yo hablé de la estabilidad del generador. Ya. Ahora, se puede ver, sí. Ya, perfecto, disculpe. Usted puede hacer un análisis dinámico, por ejemplo, acá. Usted puede decir aquí, vamos a correr acá, ejecute. Y usted llega aquí y le dice, ¿cómo se comporta este generador? La frecuencia en este generador. Si se abre esta línea aquí, por ejemplo. Y usted puede llegar acá y decirle clic derecho, definir un evento de conmutación y él le va a decir, ¿qué hago? ¿Abro o cierro? Acción, abrir. En un segundo, por ejemplo. Ok, y aquí usted llega y define el resultado. Que usted, hay un evento de conmutación, estos son los eventos. Resultado acá, ¿qué usted quiere ver? Espera, hay un momentico que no me acuerdo si es acá. El generador, clic derecho, define el generador como un resultado RMSMTP, esto es valor raíz media cuadrática o electromagnet, no sé, me acuerdo cómo se dice. Y él le dice, bueno, ya definiste el generador, ¿qué variable quiere ver del generador? Y yo le digo, mire, yo quiero ver la frecuencia. Y déjeme ver, tiene que venir acá primero. Vamos a simular EMTP. Se me perdió aquí ahora. Déjame ver si yo lo cambié aquí arriba. Sí, está cambiado. Definir. Resultado. Ahí está la máquina. Aquí está. Vengo aquí a simulación EMT, que es la que voy a hacer. Y aquí está la velocidad, que es lo mismo que la frecuencia. Vamos a poner la velocidad, a ver qué pasa con la velocidad. Ok. Cierro y vengo acá, simulo, le digo que es valores instantáneos, ejecuto. Y ahora sí vengo aquí y le digo, vamos a simular 2 segundos. Ejecuto, va a demorar un poquitico ahí porque está haciendo punto por punto, ya lo sacó. Venimos a los resultados. Él me va, por supuesto, a poner solamente el elemento que calculó. No, espera, me equivoqué. Venimos aquí a la gráfica esta. Aquí. Una curva de esta. El elemento que calculó. Ok, ¿y qué variable? Quiero la velocidad. No está la frecuencia aquí. Quiero la velocidad en por unidad. Ok, ahí está.
Eso es prácticamente lo mismo que el ángulo. El mismo caso este que estaba aquí, mira. Si ustedes se fijan, ese generador perdió, bueno, no sé si perdió la estabilidad, había que simular más, pero tiene cara que va a perder la estabilidad. Yo creo que sí la va a perder. De hecho, si usted simula más tiempo, 10 segundos, sí, la pierde. Fíjense cómo la velocidad no para de aumentar. ¿Se fijan? Entonces, ese generador perdió la estabilidad, osciló y comenzó a acelerar, acelerar con la apertura de esa línea. Si esa línea se abre, si esta línea que está aquí se abre, este generador que está acá pierde la estabilidad. Acelera demasiado. Pero eso, profe, es porque se aumentaría el voltaje y la frecuencia en la red, ya que se No, desconectó una porque la carga. potencia mecánica quedaría, eso lo vamos a ver, mejor verlo en la pizarra. La potencia mecánica quedaría encima de la potencia eléctrica y el generador comienza a ganar velocidad siempre. Acuérdense que hay ecuación que yo le puse. Sí, J sí. de omega de T es igual al torque mecánico menos el torque eléctrico. Ese torque eléctrico cae. Llega el momento que él cae y entonces comienza a acelerar porque el torque mecánico queda mayor que el eléctrico. Y el generador comienza a ganar velocidad, ganar velocidad, ganar velocidad. Entonces sucede esto que sucede aquí. Esa es la estabilidad de frecuencia o estabilidad angular. Incluso usted puede ver el ángulo aquí también. Si usted grafica, no sé si estaba aquí para ver el ángulo. Y déjame ver si el ángulo estaba por aquí. Si usted grafica el ángulo va a tener un comportamiento como ese. Tensión, corriente. Torque eléctrico, míralo aquí. Vamos a plotear los dos, torque eléctrico y torque mecánico. Fíjense. El torque eléctrico, ¿cuál es? Es el rojo. Y el torque mecánico es el verde. Si ustedes se ven, oscila y queda por debajo del torque eléctrico. Al quedar por debajo del torque eléctrico, esto comienza a ganar velocidad, ganar velocidad, ganar velocidad. Y el generador no para de aumentar su velocidad. Aquí, mire, fíjense, aquí eran iguales. El generador estaba operando estable, a una velocidad, o sea, estable, constante. Ni aceleraba ni reducía la velocidad. Al momento que ocurre la falla, el torque eléctrico debería mantenerse constante. Cayó un poquito. Cayó un poquito. Y luego comienza a oscilar la máquina comienza a oscilar, pero nunca recupera, o sea, el torque eléctrico nunca vuelve a ser igual que el torque mecánico. Entonces el torque mecánico queda por encima y la máquina lo que hace es, comienza a ganar velocidad, ganar velocidad, ganar velocidad. Ahora puede ser el caso que esto se iguale en algún momento y la máquina quede estable en otra velocidad muy por encima. En otra velocidad muy por encima. Y ahí ella queda estable nuevamente. Pero fuera de los valores de velocidad síncrona de la máquina. Fíjense que aquí está 1.08 la velocidad síncrona de la máquina. Un 8% por el valor de encima de la velocidad síncrona. Entonces por unidad así. Entonces básicamente este estudio de estabilidad se hace para ver si se pierde el sincronismo del generador. Y este otro, que si yo boté de aquí, aquí está, es para ver cuánta carga yo puedo aumentar en ese nodo. Esto es una curva PV, estabilidad de tensión. Luego, bueno, básicamente aquí está escrito lo que le expliqué. Que quienes reaccionan, por supuesto, hoy en día a los cambios de tensión ya no son solo los capacitores y reactores,
sino que también hay generadores instalados que pueden trabajar eh, para controlar esa tensión. Puede también haber compensadores síncronos, puede haber dispositivos FACS, que es el Flexible Asset Transmission Systems. Y luego también está entonces la reducción de frecuencia. Por supuesto que si no hay cambio de reservas de potencia activa para satisfacer al consumidor, aunque todas esas unidades estén, o todas las unidades de generación, todos los generadores estén en sincronismo, la frecuencia se reduce y por supuesto puede llegar a valores que pasen la banda muerta. Si ustedes fijan aquí, aquí estaba la frecuencia, disculpen, acá estaba la frecuencia. En este momento hubo, no sé, un incremento de carga, una salida de generación, la frecuencia comienza a caer, comienza a caer. Esto que está acá es producto de la misma inercia del generador. Luego comienza a actuar el control primario de frecuencia que deja la frecuencia en un valor fijo, constante, pero muy por debajo de la frecuencia de referencia, que en este caso es 60 Hz. Y aquí se ve cómo comienza a actuar acá el control secundario, y ese control secundario sí lleva la frecuencia hasta el valor de referencia. Profesor, eso sería lo que usted dijo que era el gobernador de voltaje y No, esto control lo de hace el velocidad. regulador de velocidad. El regulador de velocidad hace eso. Sí, pero a través de los controles de frecuencia. A través de los controles de frecuencia. Actúa el control primario y luego entonces actúa el control secundario. El control primario te deja la frecuencia estable, pero un valor por debajo del valor nominal. Finalmente, aquí comienza a actuar el control secundario y ese sí lo lleva hasta el valor de referencia. Y después incluso hay un control terciario, que es más bien un despacho económico. Bueno, lo que venía diciendo más o menos es que a un sistema de potencia o sea, entregan energía varias centrales, como pueden ser la hidráulica, las generadoras, por ejemplo, a gas, las termoeléctricas, todas ellas inyectan potencia al sistema y los consumidores entonces son los que consumen esa potencia. El balance entre potencia y generación se debe mantener para poder mantener la frecuencia en un valor estable. Si pasa algún evento como la ocurrencia de un circuito en la red de transmisión, algunas unidades o algunos generadores comienzan a acelerarse mucho más que otras, incluso, y ahí es donde ocurre la pérdida del sincronismo. Si una se acelera mucho con respecto a la otra, ahí es donde ocurre la pérdida de sincronismo. El sincronismo es que las unidades giren prácticamente no a la misma velocidad, no a la misma velocidad, pero a igual diferencia angular, a igual diferencia angular. Entonces, una de las condiciones que puede acelerar unas máquinas más que otras es la pérdida o un cortocircuito, por ejemplo. Otro que puede acelerar son la desconexión de una línea. Ahí lo dice si se desconecta de forma. Bueno, o también una unidad de generación, si se desconecta de forma intempestiva una unidad de generación, o puede salir una línea también que retire carga del sistema y esto hace con que los generadores se aceleren. Y por supuesto, esto puede llevar a una inestabilidad de frecuencia. Si se incrementa la potencia reactiva en los sistemas, si se incrementa la potencia reactiva y el sistema no tiene también reservas de reactivo para suplirlo, se puede también afectar la estabilidad de tensión. O si también se incrementa la potencia activa, bueno, esta potencia activa también lo que hace es afectar la estabilidad de frecuencia. ¿Cómo va a ser? Sí. Ah, es que esto no somos aquí.
Bueno, ¿cómo es el comportamiento dinámico de los generadores? ¿Cómo se comportan los generadores ante, ante estudios de estabilidad o para poder realizar estudios de estabilidad o modelar? ¿Cómo sería más o menos el modelo de los generadores? Básicamente vamos a partir de un ejemplo muy simple que es un generador síncrono al que está conectada una carga P bajo JQ y este está trabajando de forma estable, o sea, velocidad constante, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica, el tipo está girando a una velocidad fija. Si se simulara un incremento de carga, tanto de potencia activa como de potencia reactiva, o sea, tenemos este generador conectado a una carga y vamos a simular el incremento de una potencia activa para que vean lo que pasa con el generador. Fíjense. Básicamente, y este generador está sin gobernador, no tiene gobernador. Entonces, fíjense, esto que está en rojo acá, simulado en Dick Silent también, es la potencia mecánica. Y esto que está en verdecito es la potencia eléctrica. O sea, básicamente es un incremento de carga al generador. Entonces, ¿qué yo hago? Venían trabajando en forma estable. Miren la frecuencia como estaba, fija, clavada en 1 por unidad. En este momento se incrementa la potencia eléctrica. Si se incrementa la potencia eléctrica, el generador se frena. Y si el generador se frena, la frecuencia comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer, comienza a caer. En este momento acá la potencia mecánica se baja y se queda igual a la potencia eléctrica y el generador entonces comienza a girar a una velocidad constante nuevamente. Pero fíjense, a una frecuencia mucho menor o a una velocidad mucho menor que la que él tenía. Él se estabiliza nuevamente, pero mira lo que pasa. Queda girando constante, pero a una velocidad mucho menor. La frecuencia va cayendo, va cayendo, va cayendo, y después se estabiliza cuando estos dos valores de acá se hacen igual. Profe, pero ¿cómo se podría regular la potencia mecánica? Ahora vamos. La potencia mecánica se regula a través del gobernador de velocidad. O sea, usted tiene un gobernador de velocidad. A ver, imagínate el caso más simple, una hidroeléctrica o una termoeléctrica. Si el control del gobernador está censando constantemente la frecuencia en la salida del generador. Si la frecuencia cae, ¿qué hace el gobernador de velocidad? ¿Qué hace el gobernador de velocidad? Él dice, oye, la frecuencia está por debajo de 50 Hz, que es lo que yo tengo como referencia. ¿Qué yo tengo que hacer? Acelerar la máquina. Para acelerar la máquina, ¿qué tengo que hacer? Abrir la compuerta para que entre más agua. Y ahí él abre la compuerta. Solo que eso demora un tiempo, por supuesto. Entonces el gobernador lo que hace es abrir más la compuerta para que caiga más agua o para que entre más vapor a la turbina en caso de esta, la térmica o la hidráulica. Agua para la hidráulica, vapor para la térmica. Y entonces el generador gira más rápido. Entonces básicamente si la potencia activa no se reduce, perdón, si la potencia activa no se reduce y si igual a la potencia mecánica, la frecuencia se reducirá hasta frenarse completamente. Mientras la potencia eléctrica sea igual a la potencia mecánica, la frecuencia será constante. O sea, la velocidad de giro del generador será constante. Ni acelerará ni frenará. En este caso, es el mismo caso, pero con potencia, con gobernador de velocidad. Fíjense cómo se incrementó la potencia eléctrica acá. Y ahora sí ve cómo el gobernador de velocidad abre la compuerta, ya sea de gas o de agua, de vapor o de agua. Abre la compuerta, la potencia mecánica comienza a aumentar y se estabiliza nuevamente en un valor. Vean la frecuencia cómo cae, pero se estabiliza en un valor. Ahí ya después viene el control secundario de frecuencia
y se encarga nuevamente de subir esta frecuencia. Se encarga nuevamente de subir esta frecuencia al valor de referencia. Pero ya eso es otro sistema de control. El valor del control secundario. Y después viene un control terciario, si es de 15 minutos por allá después, que es un despacho económico. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Igualmente esto lo hacemos con incremento de potencia, en este caso reactiva. Ahora va a ser el efecto, en vez de en la frecuencia, va a ser en la tensión. Vean cómo se incrementa la potencia reactiva en la línea azul y se mantiene, o sea, y sin regulador de velocidad de tensión. ¿Qué es lo que hace el regulador de tensión? Aumentar la corriente en el devanado de excitación de la máquina. Él aumenta la corriente de excitación y al aumentar la corriente de excitación, entonces la tensión que se induce aumenta y por lo tanto aumenta la tensión del generador. Entrega más potencia reactiva, básicamente. Entonces, fíjense, aumenta la potencia reactiva. Aumenta. ¿Qué es esto aquí? Espera, me perdí ahora. ¿Esto es corriente de excitación o potencia reactiva? Sí, es un aumento de potencia reactiva y se mantiene la tensión de campo constante, o sea, no se aumenta corriente de excitación. Entonces aquí vean cómo la tensión comienza a caer si el generador no tiene regulador de tensión. Dice que con el incremento de un 10% de potencia reactiva, la tensión disminuye y se podría ir al colapso. Si tuviéramos un regulador de tensión, entonces al aumentar la potencia reactiva, se aumentaría la corriente de excitación, por lo tanto, se aumentaría la excitación de la máquina hasta que se iguale nuevamente o hasta que pueda suplir esa demanda. Y vean acá cómo entonces la tensión oscila y se mantiene en un valor estable finalmente. O sea, con un incremento de un 10% de potencia reactiva, el regulador mantiene la tensión en un valor constante. Entonces, básicamente, esta es la función del gobernador de velocidad y del regulador de tensión. Regulador de tensión, que la tensión en los terminales del generador no caiga producto del incremento de potencia reactiva, y el gobernador de velocidad, que la frecuencia no caiga producto de incremento de potencia activa. Básicamente, este es el esquema de control. El regulador automático de tensión trabaja sobre el devanado de campo de la máquina y el de control de velocidad sobre las válvulas de entrada a la turbina. O sea, sobre la variable de entrada a la turbina, que pudiera ser agua, pudiera ser vapor. ¿Dudas hasta acá? Bueno, esto es básicamente lo mismo. Ecuaciones características para el estudio de la estabilidad. Esto yo creo que es mejor dejarlo para cuando tengamos una pizarra, por lo menos esta parte aquí, estabilidad de ángulos. Vamos a llevarlo hasta acá. Bueno, las ecuaciones características para el estudio de estabilidad, de todas maneras, ya son casi las 8, yo debo terminar a las 8. Es esta ecuación. Básicamente esta es la misma que yo le di. Es la misma que yo le di. Hay alguien que va a entrar ahora. Está tocando esto aquí. Básicamente esta es la misma que yo le di. J de omega de t, en este caso lo pusieron como M, es igual al torque mecánico menos el torque eléctrico. Menos, aquí yo le puse como B omega. Estos son momentos, o sea, son pérdidas
por fricción, rozamiento que también pueden existir en la máquina, esas cosas que existen en la máquina. Entonces, básicamente esta es la ecuación que nos va a dar el comportamiento del generador para analizar la estabilidad. Entonces, como yo le decía, si estos momentos, estos torques mecánicos y eléctricos, vamos a olvidarnos de este que trae, mecánico y eléctrico son iguales, entonces la variación de velocidad es cero. Estas ecuaciones se pueden representar también en forma de potencia. Todos sabemos que torque es potencia sobre velocidad. Entonces, básicamente, si la expresamos en forma de potencia, pasamos de torque a potencia, quedaría de esta forma. M de omega de t igual a P mecánica menos potencia eléctrica. Aquí se desprecia el último término, este, porque realmente es pequeño. Entonces, si seguimos acá, bueno, esta es la reacción de los generadores con reguladores y diferentes inercias. Fíjense, la inercia juega un valor, un punto importante acá en la estabilidad. Este momento de inercia juega un punto importante. La inercia es, digamos, el peso que tiene el generador. No es lo mismo parar el rotor de un generador que pese 10 toneladas a parar el rotor de un generador que pese, no sé, 1 tonelada. Es mucho más difícil, y exagerando los valores, por supuesto, es mucho más difícil parar el rotor o acelerar el rotor grande. Estamos tocando esto aquí. Nos quedan unos 15 minutos. Dice esto aquí, la reunión. Entonces, la inercia juega un papel muy importante a la hora de analizar la estabilidad. Por ejemplo, fíjense, potencia eléctrica y potencia mecánica. Incluso tiene regulador. Se hizo un incremento de potencia eléctrica y la potencia mecánica, el regulador comenzó a actuar, aumentar la potencia mecánica para mantener la frecuencia. Fíjense, un generador con una inercia de 12 segundos, bueno, en este caso está expresada en segundos, cómo baja esta curva roja su frecuencia. Sin embargo, miren este que tiene una inercia menor, 3 segundos. La baja mucho más rápido. Al final los dos se estabilizan en el mismo valor, pero fíjense que la caída de frecuencia acá pasó los 0,98. Probablemente pasó los 0, no sé si este es 90 y... Este debe ser, no sé si el 0,975. Por aquí debe estar el 0,975. Bajó mucho más que este. Entonces, obviamente, los generadores que tienen una menor inercia son mucho más fáciles de acelerar o de frenar. Entonces, como el control para este control, este regulador no actúa tan rápido, entonces una inercia grande es mucho mejor. Porque imaginemos que hay un incremento de carga. El generador tiende a frenarse, pero como tiene una inercia grande y el tipo estaba rodando a una velocidad muy alta, es más difícil frenarlo, es más difícil cambiarle la velocidad a esa masa de hierro pesada que a uno que tenga una masa de hierro mucho más liviana. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Pero consulta con respecto, mientras más grande el generador, sería más el aporte a las fallas de cortocircuito, ¿cierto? ¿Cómo es? No entendí. Mientras más grande el generador, sería más el aporte de ese generador a una falla, ¿o no? Sí, claro. Entonces, estas son las ecuaciones de momento. Y bueno, la velocidad del generador, la velocidad angular, es la variación del ángulo con respecto al tiempo. Eso nosotros lo vamos a verlo más adelante. La velocidad, pero esta ecuación es importante, la velocidad es la variación del ángulo con respecto al tiempo.
Acá están las consideraciones si la máquina tiene devanado o amortiguamiento, no nos vamos a entrar en ella. Y finalmente vamos a entrar a la estabilidad de ángulo del rotor, pero esa la vamos a hacer el sábado. Eso lo vamos a hacer el sábado porque para eso yo necesito trabajar en la pizarra para explicarle estas curvas que son importantes. Entonces, el sábado probablemente terminemos esto y a ver si nos da tiempo a ver algún caso. ¿Alguna duda hasta acá o alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, profesor, por mi parte. Entonces el sábado terminamos esto. Estamos un poquito atrasados, sí. Y lo peor es que no hay mucho tiempo para recuperarse. Profe, disculpe, ¿esta reunión se grabó o no? Que yo llegué tarde. Disculpe. No sé si alguien la habrá grabado. ¿Alguien la grabó? Ya, excelente. Gracias. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta? Profe, a mí hay algo que me causó confusión. No sé si Dígame. escuché mal, pero en un momento dijo que había que bajar la potencia mecánica cuando caía la frecuencia. Cuando cae la frecuencia, Tenemos que a bajar. ver, espera, cuando cae la frecuencia es porque la potencia eléctrica cayó. No, aumentó. Aumentó. Hay que aumentar la potencia mecánica. Ah, ok. Porque si la frecuencia cae, quiere decir que la potencia mecánica es menor que la eléctrica. Entonces hay que aumentar potencia mecánica para igualarla Claro. y recuperar esa frecuencia. Entendido. ¿Alguna duda? Entonces los que deben el certamen teórico el sábado, después de la clase, ¿ok? Ok. Profesor, entonces el certamen 2 queda fijado para el sábado 9. No sé, como usted diga. Usted dijo el día 9, profe, En clase propuso el 9. Cuando ustedes quieran, a mí me da igual. Ok. Sería el día 9, pero déjenme anotarlo acá. Sábado 9. Sería a las 10, ¿no? Quizás, bueno, si es que nadie tiene inconveniente, aprovechando que ese día no tenemos clases, podríamos comenzar un poco más tarde. Usted dice. Bueno, lo conversamos como compañeros y se le Díganme una acomoda. hora tentativamente para marcarlo aquí. ¿Podría ser a las 12? A las 12. Ya, ok. Yo creo que con 2 horas y media estamos bien. Ok. Profe, ¿no era el 2 el certamen? ¿O lo aplazó? El 2. ¿No había dicho el 2 o no? Espera, déjame anotar este primero. Hasta las 2 y media, entonces. De 12 a 2 y media. El certamen. No, el día 2 tenemos clase normal. Profesor, en caso de que lleguemos a un acuerdo distinto como compañeros, ¿usted tiene disponibilidad más tarde? El sábado sí. El sábado 9, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces nos quedaría este sábado. El certamen. Yo lo puse de 2 y media